La fiesta de la Divina Misericordia escogió el Señor en la fecha que Él preparó desde hace siglos, inspiró la Iglesia para que se leyera este Evangelio de la institución del sacramento de la penitencia y a la vez de perdón que el Señor ofrece a Tomás, aquel incrédulo, aquel que con sus dudas no confiar en testimonio de otros apóstoles, otros discípulos, ha herido a Dios con su pecado, de desconfianza, de sus dudas, de su incredulidad. Dios responde buscando a aquel que le está hiriendo por el pecado y le ofrece posibilidad de convertirse. Y cuando ve esta conversión, esta respuesta y la fe de Tomás, Señor mío, Dios mío, y seguramente gestos de su arrepentimiento, que no se describe toda la escena, si se, por ejemplo, echado a los pies de Jesús, postrado ante el Señor, que ahora ve y sabe que lo había herido por sus dudas toda la semana. Pero ahora, arrepentido, se acoge a los pies de Jesús y recibe su perdón, recibe su misericordia, ¿no? Yo quiero que no seas incrédulo, sino creyente, que confíes a lo que también por testimonio de la Iglesia te llegue, ¿no? Eso es la llamada, el grito del Señor a toda la humanidad. Creed en lo que os testimonia mi Iglesia. Ellos han comprobado a fondo, investigado en profundidad todo que creen ellos y experimentan viviendo en mí. Creed en su testimonio, testimonio de los apóstoles, testimonio hoy día de tantas generaciones, de tantos santos que puedan ellos, ¿no?, entrar en la realidad de Dios y transmitírnosla. Creed en mí confiando en la palabra de los testigos. Sed creyentes, no incrédulos. Este es el grito al mundo que hoy dirige a través de su Iglesia, a través de este Evangelio de Tomás incrédulo, el Señor. Y justo cuando octavo día, es decir, al final de la octava de la Pascua, la Iglesia empezó a leer, celebrar y actualizar esta escena, esta realidad de la misericordia del Señor. El Señor quiere que se celebre la fiesta de su misericordia infinita, divina misericordia. La historia de esta fiesta, como lo he prometido, voy a presentar un poco más este elemento. Durante toda la novena he presentado varios elementos de este culto a la Divina Misericordia, reservando el más importante para el final. Primero, que la Iglesia es profética, ¿no? Primero, que la Iglesia recibe impulsos, inspiración del Señor por los hombres elegidos, tanto los apóstoles como otros discípulos. Vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que en cada comunidad cristiana hay carismas del Espíritu Santo, entre los cuales está siempre el don de la profecía, el don de las lenguas, de la oración mística y también de traducir esas lenguas al lenguaje común usado por nosotros para que se sepa, ¿no?, que inspira Espíritu Santo alma humana en el encuentro oracional con Dios y otros. Pero entre estas carismas se notaba que Dios vivo dirige su Iglesia, tanto que les avisaba de lo que pronto pasará. Caso, por ejemplo, de San Pablo, que encontraba en cada ciudad, camino a Jerusalén, profetas que le predecían su suerte, que le van a encarcelar, que hasta encerrado y presentado al juicio de los romanos va a ser llevado a Roma. Todo eso él sabía con antelación por los profetas, ¿no?, por los profetas. Ahora hoy también vemos revelación dada a San Juan en la isla de Patmos, donde él sufría su destierro, y en medio de esta cruz sufrida no va a morir mártir, pero sí con la muerte natural en el destierro. También su persecución fue, digamos, signo de su pertenecer a Cristo, Dios crucificado, ¿no? Y en medio de su destierro, en medio de su soledad, tantas veces verá a Jesús revelarse a él y transmitirá el libro de la revelación, en griego, Apocalipsis,
apocalipsis, sus encuentros y también sus visiones que tendrá para la Iglesia, para siglos futuros de esta Iglesia, ¿no? Con esto acaba, además, Nuevo Testamento como signo que a través de los siglos Dios también nos dará luz por el camino, ¿no? Nos guiará de manera viva, de manera profética, a través de acontecimientos de la historia, que nunca quedará mudo delante digamos, de esta historia que no la vamos a llevar nosotros en las riendas, sacando de las manos de Dios, y ahora nosotros vamos a dirigir tanto la Iglesia como el mundo, ¿no? Nunca ha pasado eso. Siempre estamos en Dios, sumergidos en Él. Y Él a los suyos, a sus amigos íntimos, que somos los discípulos del Señor, en su cuerpo místico, en su Iglesia, nos quiere dirigir, nos quiere guiar, nos quiere avisar. Y por eso, en el transcurso de la historia de la Iglesia, van a surgir muchas fiestas y muchos, digamos, actos de culto a Dios que quería Él, que avisó a su Iglesia que Él desea una cosa muy concreta. Así fue, por ejemplo, con la fiesta del Corpus Christi, que celebramos normalmente en junio, ¿no? Depende también del calendario y de la Pascua que hay, porque pues viene seguido, ¿no?, uno de los domingos de Pascua. Pero fiesta de Corpus es señalada por el Señor en el siglo XIII como deseada por Él durante las apariciones que Él había dado a una monja francesa. A una monja francesa que se llamaba Juliana de Montcornillon. Lo mismo pasará 3 siglos más tarde, ¿no? Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que Él desvela el deseo que se dé culto a su amor misericordioso, digamos, símbolo de su corazón, Sagrado Corazón, además presente en las páginas del Evangelio. Aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, ¿no? De corazón. Ya hablaba, digamos, de este centro de su amor, de su corazón manso, humilde, lleno de misericordia, Dios mismo. Tiempos de construir la Iglesia, porque sabía que también dentro de la historia de la Iglesia Él va a instituir la fiesta a su Sagrado Corazón, ¿no? Y así fue, siglo XVII, su deseo expresado a Santa María Margarita Alacoque en Francia, ¿no? Lo mismo pasará con otras fiestas, ¿no? Fiestas ya de la Santísima Virgen. Cabe citar, por ejemplo, la fiesta del Carmen, de Nuestra Señora de Lourdes, la de Inmaculado Corazón de la Virgen María, instituida después de Sagrado Corazón por el Papa Pío XII en los años 50. Después de las apariciones de la Virgen María en Fátima, acogiendo estos mensajes místicos, proféticos de la Virgen en la Iglesia. Así que no es, digamos, una cosa particular y única, que también la Iglesia ha escuchado la voz del cielo en nuestras épocas, décadas de finales del siglo XX, y así, bajo esta inspiración dada a Santa Faustina Kowalska, empieza su director espiritual y confesor, padre Michał Sopoćko, insistir y presentar más argumentos teológicos, que es el tiempo que se necesita hasta señalar aún más confianza en la bondad e infinita misericordia del Señor en forma de la fiesta, en el calendario litúrgico. Y son los obispos de Polonia que en años 40 presentarán por la primera vez una petición a la Santa Sede, al Papa Pío XI, pidiendo la fiesta de la Divina Misericordia. Y como todavía desde el Vaticano hay que estudiarlo más a fondo, el porqué, motivos de esta fiesta y si vale la pena, no se referían los obispos en su petición a las revelaciones privadas, así los llamaban, no a Santa Faustina Kowalska, todavía no Santa Sor Faustina Kowalska, sino a razones teológicas de esta fiesta, y los había muchas. En toda la historia la misericordia coronaba las obras del Señor y era siempre meditada y señalada por los teólogos y padres de la Iglesia como el atributo mayor de Dios. Digamos, el motivo de su actuar con nosotros, pecadores.
Y entonces destacar esta dimensión, ¿no?, de Dios, su atributo de misericordia, era algo obvio, ¿no? Si destacamos pues bondad, paciencia, justicia, ¿por qué no destacar también misericordia al Señor, ¿no? Él abraza con su corazón la miseria del hombre. Misericordia, que está abrazando miseria del pecador, ¿no? Misericordia de Dios que se está inclinando hacia la humanidad. Así lo presentaban a Dios ya San Agustín y otros padres de la Iglesia en los primeros siglos. Y a través de los siglos aún más testigos, santos, místicos y ordinarios, digamos, de la vida normal, teólogos, que destacaban esta dimensión del amor misericordioso del Señor, que se ocupa de nuestra miseria a pesar de que no somos dignos, se inclina en su acción, su trabajo para salvarnos, santificarnos, ponernos a su lado como hijos. Y entonces estos argumentos en las razones que presentaba en su libro Divina Misericordia y esas peticiones, después los obispos, padre Michał Sopoćko, confesor, director espiritual, ahora santo, ahora beato, y otros teólogos de Polonia, ¿no? Tanto que el año 1947 por la primera vez fue concedido permiso para que se celebrara la fiesta de la Divina Misericordia en Cracovia, en lugar de la muerte de Santa Faustina Kowalska, Cracovia-Łagiewnicki, y hasta los obispos polacos también procuraron que haya una indulgencia plenaria, de acuerdo con los deseos del Señor, que quien asista a esta fiesta en Cracovia-Łagiewnicki desde los años 40 pueda alcanzar en plenitud el perdón también de las penas que merecen nuestros pecados el más allá, ¿no? Así se celebró, yo recuerdo, años 80, con la primera vez joven que he ido a esta fiesta de la Divina Misericordia en Cracovia-Łagiewnicki. Todavía en ningún lugar de Polonia fue celebrada, pero en Cracovia sí. En aquel lugar no solo se estaba proclamando todo lo que estaba vinculado con revelaciones de Jesús misericordioso a Santa Faustina Kowalska, pero se celebraba con gran solemnidad año tras año la fiesta de la Divina Misericordia. Pero el obispo de Cracovia, Karol Wojtyła, que fue preparado por Dios para continuar la realización de sus pedidos en la Iglesia, será quien primero escuchará la petición de los obispos de Polonia años 90 y 95, se dará permiso que en toda Polonia se celebrara esta fiesta de la Divina Misericordia. Y como surgían también cartas, peticiones, firmas de miles y miles de feligreses de todo el mundo, entonces el Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, dijo que no sean tanto los feligreses, los seglares, sino los obispos y conferencias episcopales formulando esta petición de la fiesta para el mundo entero. Y así fue. Llegaban las cartas de los obispos, años 90, a la Santa Sede, tanto que el año 2000, cuando se reservó para canonizarla como primera santa del tercer milenio, y es subida a los altares como Santa Faustina Kowalska en la fiesta de la Divina Misericordia. Justo aquel día el Papa en su sermón dijo: y yo deseo en nombre del Señor, Dios, es su deseo, que esta fiesta, el domingo de la Divina Misericordia, fuese celebrada en toda la Iglesia universal católica por todos los católicos, Y así desde el año 2000, 3 días después el decreto de la Congregación del Culto Divino, y se extiende la fiesta de la Divina Misericordia a la Iglesia Católica entera. Así más o menos son, digamos, los hechos. Pero al inicio, en origen de todo, está aquellas peticiones y visiones de Jesús dadas a Santa Faustina Kowalska, que en el año ya 1931, revelándose en Płock a Santa Faustina, dirá: deseo que esta imagen que ves sea pintada, ¿no? Y que sea esta imagen bendecida con solemnidad el primer domingo después de Pascua de Resurrección, como hoy, ¿no?, el domingo blanco. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Y este primer deseo se repetirá
Hasta 42 veces hablará Jesús en transcurso de las apariciones hasta el año de la muerte de Santa Faustina, 38. Más de 40 veces hablará de la fiesta de la Divina Misericordia que Él desea para su Iglesia. Y dirá que este segundo domingo de Pascua ha salido de sus entrañas como última tabla de salvación para la humanidad. Esta fiesta, como última tabla de salvación para la humanidad. Dirá también en otros momentos a Santa Faustina Kowalska: esta es mi última obra, último intento de salvar esta humanidad que se aleja, ¿no?, de Dios, que se aleja de Dios. Esta obra de la Divina Misericordia por eso es tan importante. Dice Jesús a Santa Faustina Kowalska: yo ahora abro de par en par, años 30 lo decía, ¿no?, hace 80 años, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiere pasar por esas puertas de mi infinita divina misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Ahora vengo como Rey de misericordia, decía Jesús año 35, ¿no? Ahora vengo como Rey de misericordia, pero pronto quien no me acepte como Rey de misericordia se encontrará con el Rey de justicia. Así que es la última obra del Señor y última tabla de salvación que Dios da a la humanidad dentro de su Iglesia. Fiesta de la infinita misericordia de Dios, ¿no? Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, repite tantas veces Jesús a Santa Faustina, aunque sus pecados sean como escarlata. Que no tenga miedo de acercarse a mí. No rechazaré a ninguna alma arrepentida de sus pecados, ¿no?, que querrá volver a la vida en gracia, a la vida en aquella blancura de las vestiduras que solo Dios nos puede dar, purificando en su sangre, el agua que brota de su corazón. Bueno, vamos a leerlo ahora en detalle. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio, sea amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia en esta fiesta. Un manantial de gracias, ¿no? El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. La Iglesia lo sancionó con autoridad de Cristo, que la dirige, del Espíritu Santo, que la inspira, alma de la Iglesia, dando esta concesión de la indulgencia plenaria a quien celebre esta fiesta, confesándose, comulgando, apartado de los pecados aunque sean veniales, con deseo de santidad, y rezando por las intenciones del Santo Padre, intenciones de la Iglesia, ¿no? En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen mis gracias. Hoy, las compuertas divinas, todo el cielo se abre ante la humanidad aquí en la tierra, ¿no? Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. A veces Jesús habla de la fiesta, a veces de fuente de misericordia, cambiando esta expresión en el mismo contexto de la fiesta de la Divina Misericordia, ¿no? No encontrará la humanidad la paz hasta que se dirija por la fiesta de la Divina Misericordia a las entrañas de la misericordia de Dios.
Por eso es tan importante que se celebre esta fiesta en la iglesia entera. En los que la estáis pidiendo en tantas parroquias, a vuestros sacerdotes, a vuestros párrocos, insistiendo que primero lean los documentos de la iglesia, el decreto de la congregación del culto divino del 5 de mayo 2000, donde se establece esta fiesta como obligatoria en todas partes de la iglesia católica. Bueno, sabéis, nuestros curas, ¿no? Pobres curas, están atabaldados y con tanto trabajo que no tienen tiempo de enterarse de lo que se los pide desde la Santa Sede. A veces lo hacen a propósito, ¿no? Desobedeciendo los mandatos de los papas, a veces lo hacen por pura ignorancia, ¿no? En muchas parroquias no hay ni cuadro ni fiesta de la Divina Misericordia. Resiste la Iglesia en muchos sectores de escuchar la voz de su pastor y amo, de su Señor, diciendo que, bueno, ya tenemos la liturgia de tantos siglos, ¿para qué nuevos cultos? ¿Para qué nuevas fiestas? Como si diciendo, Señor, tú no tienes derecho a dictarnos lo que tú quieres. Nosotros te vamos a dictar cómo te vamos a dar culto. Tú no, yo sí, nosotros sí. ¿Veis el egoísmo, soberbia de los hombres dentro de la iglesia? ¿Está? Se resiste la iglesia de aceptar este deseo del Señor. Este deseo del Señor en tantas parroquias, diócesis, sectores. Claro, ha entrado el modernismo. Ha entrado que dice que no hay cosas sobrenaturales, todo es racional, ¿no? Esta falta de fe de Tomás Apóstoles está hoy día extendida a muchos que sin pruebas no creen, ¿no? Sin pruebas no creen. Si tú me das prueba, dice uno u otro católico, ¿no? Que Dios existe, que hay, digamos, ¿no? Castigo también por mis pecados, entonces te creeré. Si no, yo vivo como me dé gana. Esta resistencia ha crecido, ¿no? Esta soberbia de las almas que rechazan a Dios, no confían en sus palabras, en su palabra, en su autoridad, ha crecido tanto que es una llaga enorme en el cuerpo vivo de Cristo. Una llaga, una llaga. Por eso hemos leído en esta hora de misericordia también esa confesión dolorosa al Señor de las almas tibias, que hay tantas hoy día, ¿no? Es el dolor más profundo de mi corazón, dice Jesús, ¿no? No ser, como dirá Jesús en el libro de Revelación de San Juan, ¿no? Ni frío ni caliente, sino el amor tibio, tibio. Le voy a rechazar. Y eso es un peligro, como un peligro del amor tibio de los fariseos, saduceos, grandes sacerdotes, hombres buenos, ¿no? Pero destruían la obra del Señor, su deseo de presentarse tan cercano. No entendían, por eso rechazaban. ¿Cómo ese Jesús de Nazaret puede decir que es Dios? Siendo hombre, dice ser Dios. Blasfema. Y por eso cada, digamos, paso que da Dios para acercarse a Dios puede ser rechazado por hombres buenos que no entienden por nuestra racionalidad y soberbia a la vez. Y soberbia a la vez. Y es un peligro hoy día también, ¿no? Vamos a rechazar a Dios y sus deseos, su voluntad, porque no la entendemos, porque no queremos, en el fondo, ser humildes criaturas en el Creador, dirigidas por el mismo Dios, el mismo Creador. Bien, pues os felicito a todos, devotos de la Divina Misericordia, aquí en Barcelona, algunos hasta desde fuera de Barcelona, de Cataluña, que habéis venido a esta fiesta para celebrarla, ensalzar la Divina Misericordia, vivirla en vuestras familias, vivirla también en vuestros ambientes y ojalá en vuestras parroquias también, extenderla porque toca a los laicos. Hoy día, en tiempos de la confusión en la Iglesia, toca a los seglares ser apóstoles, ser misioneros del magisterio de la Iglesia tradicional, viva, que confía en el Señor, en su presencia en la Iglesia, en su voz profética, que Dios no solo tiene derecho de dirigir su Iglesia, pero también avisarnos de lo que pasará pronto, Y por eso prepararnos también, ¿no?
Sed apóstoles de la divina misericordia, sed apóstoles de Dios vivo, Jesucristo resucitado, sed creyentes y haced de vuestros ambientes de la fe, es decir, parroquias, movimientos, familias, esta, comunidad viva de la fe, donde el Espíritu Santo pueda dar sus carismas, pueda difundir sus gracias del corazón de Jesús, darnos aquel amor misericordioso, para que seamos también nosotros signo para este mundo como Jonás. No habrá, dice Jesús a los fariseos, otro signo para vosotros que el signo de Jonás. Como el Jonás 3 días fue enterrado, es decir, desaparecido porque estaba en el vientre de un pez, pero el tercer día ha vuelto a la vida también el Hijo del Hombre, así de manera oculta hablaba de sí mismo, volverá el tercer día a la vida. Esto será el signo para vosotros. Muchos, como fariseos en tiempos de Jesús, hoy día gritan que Dios baje de la cruz. ¿Por qué permite las guerras como en Ucrania? ¿Por qué permite injusticias, el hambre y muchos otros crímenes de los violentos? Que baje de la cruz, que la cruz desaparezca, entonces vamos a creer en Él. Cuando Jesús resucita y vuelve vivo el tercer día, aquellos mismos que gritaban a Jesús crucificado, ¿creeremos en ti si bajarás de la cruz? No aceptan el signo de Jonás. No aceptan la resurrección del Señor. Pagan a los soldados cuando vienen con la noticia de la resurrección del Señor para que desde entonces mienten que el cuerpo de Jesús, Él no resucitó, el cuerpo fue robado. Él está bien muerto, enterrado, ahí bajo losa. Si uno no tiene humildad en su corazón, si uno no tiene esta apertura de confianza a Dios de amor, y por esta brecha pueda llegar realmente la luz, esta soberbia será como soberbia de los demonios. Por mucho que se les da milagros, por muchos que se les da el signo de la vida y amor del Señor, no la aceptarán, no se convertirán, no la aceptarán la misericordia. Y por eso el Señor está llamando a la puerta del corazón endurecido de la humanidad hoy día, Lo está haciendo a través también de las cruces, de las guerras, pandemia y otras, calamidades que vendrán. Llama a la conversión de esta humanidad endurecida, que acepte a Dios vivo, su amo y Señor, su Padre, y vuelva a Dios arrepentida de sus pecados. Atrocidades, como señalado hace 2 días por Padre Santiago Martí desde Madrid, que nosotros lloramos la muerte de tantos miles de ucranianos en la guerra, pero no lloramos 70 millones de los muertos por el aborto del año pasado. Ni se habla ni se llora. Sí, estamos leyendo solo noticias de mercado de vientre de mujer, para estos vientres de subrogación, alquileres de vientres, en Milán y otras ciudades grandes de Europa. Sí, hoy día los ricos se pagan hijos que quieran, con ojos azules, con cabello oscuro, lo que sea, Y si no se desecha, si no quieren que el producto final sí les satisfazca, entonces para la industria de órganos. Atrocidades de esta humanidad endurecida en su corazón, en su rechazo de Dios, de la vida que viene de Dios, son impresentables, son grandes. Solamente la misericordia de Dios puede salvarnos. Merecemos castigos. Nuestros pecados gritan, claman al cielo por la justicia de Dios. Merecemos pecados. Pero Dios no quiere castigarnos y por eso dice a Santa Faustina, yo no quiero castigar a esta humanidad, sino envío a los profetas, ahora a ti, con mi misericordia, a este mundo, a esta iglesia, que vuelvan a mí, que dejen de hacer este mal y ofender a Dios con estos pecados. Esos y otros. El materialismo, ateísmo, por doquiera, El materialismo, el instalarse aquí olvidando la vida eterna, La vida larga, la vida en bienestar, el pecado de muchos católicos del primer mundo,
Nosotros rechazamos esperanza de la vida eterna y sacrificarnos por esta vida eterna, instalándonos en esta. Y bien instalados, que bien instalados, ¿no? No nos falta nada. Y por eso pronto Dios reclamará también en este mundo, como profetiza Jesús y la Virgen María, ¿no? En tantos lugares. Va a pedirnos reparación por estos pecados, en escasez de bienes, en la hambruna que caerá, en las revoluciones sociales que provocará la gran crisis. Y veremos cómo este primer mundo, ahora satisfecho de los bienes que son su seguridad y felicidad de su vida, seremos privados para una vez más abrazar a única roca, seguridad de nuestra vida que es Dios. Y por eso os digo que Dios desde la cruz no bajará, sino reclamará sus derechos, para que confiemos en Él desde la cruz, que ahora nos abrazará más. ¿Seremos capaces de responder a Dios? ¿O gritaremos con aquellos sacerdotes y verdugos, ¿no? Baja de la cruz, deje de tocarnos con la cruz. Entonces creemos en ti, ojalá. Sí, el Señor hará por las buenas y por las malas todo lo posible para salvarnos. Estaremos preparados a la acción de la mano misericordiosa del Señor. Repito lo que había dicho ya hace un mes, el primer sábado de marzo, ¿no? Cuando comentaba la guerra en Ucrania. Pero vale la pena recordarlo. Lo que dijo Jesús a Benigna Consolata Ferrero en el año 1916, año de su muerte. Ella se ofreció a Dios, aquella salesa italiana, como víctima para alcanzar la paz. En la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV pedía a las almas víctimas que ofrezcan su vida para alcanzar la paz, para que vivan desde su penitencia, sacrificios, hasta ofreciendo su vida, que Dios actúe, ¿no? Y entonces ella escucha, antes de ofrecer y sea aceptada su ofrenda, su vida a Dios, escucha esta explicación. Le dice el Señor: esta guerra no es castigo por los pecados de la humanidad, que si viniera el castigo debería ser infinitamente más grande el castigo que merecen los pecados de la humanidad. Esta guerra, dice Jesús, es castigo, o más bien regalo, don, de mi misericordia, para que en estos sufrimientos que provoque la guerra, muchas almas abran los ojos y se salven, y por sus sufrimientos no perezcan. Y los que no van a elegirme y van a autocondenarse, irán al infierno, a pesar de todos mis esfuerzos, para que no tengan tantas penas y duras penas por toda la eternidad. Misericordia de Dios que no entendemos nosotros, que actúa tan bien cuando nos dé desgracias, cuando nos da penas, cuando desde la cruz nos da favores. Pidamos al Señor entenderla más, vivirla más, confiar en esta misericordia más, que esta fiesta que hoy día queremos disfrutar, dando gracias al Señor por su bondad, paciencia para que nosotros, miserables pecadores, cambie nuestra mentalidad, que nos sumerja realmente en este océano de amor del Señor, para que vivamos en él día tras día, en el trabajo, en el descanso, en las alegrías y en las penas, y demos a los demás esta confianza en Dios, ¿no? Que sean creyentes, no incrédulos, que sean confiados y no desconfiados con Dios. Pidamos eso para nosotros y para el mundo entero en esta fiesta. Amén.